buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Sean nuevamente bienvenidos a una entrega de El Revisionista. Hoy en día tenemos una invitada muy especial, una invitada de lujo. Un honor para nosotros poder contar con la querida doctora Liliana Pinchiroli. Es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional de Cuyo y ha llevado una amplia trayectoria como docente, aproximadamente 30 años ejerciendo esta maravillosa vocación. Y bueno, vuelvo y repito, es un honor para nosotros poder contar con su presencia. Muy buenas tardes, querida profesora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la honrada soy yo. Y bueno, aquí estamos para estar a disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, profe. Bueno, profe, una de las preguntas como introducción que me gustaría consultar es, después de toda una vida dedicada a la docencia, a la literatura, a la investigación, ¿cómo, en primera instancia, ¿no? ¿Cómo nació su vocación por las letras y qué autores fueron decisivos en la formación de su mirada como lectora, como docente y como profesional? En realidad, cuando me empezó a gustar leer, creo que apenas aprendí a leer. Ya tenía esa inclinación, que es algo natural. Por eso siempre hablamos de una vocación, ¿verdad? Como que uno ya tiene ese llamado Uh-huh. a lo que a la larga va a ser el desempeñarse en un área en la vida. Y a mí me gustaba leer, pero particularmente recuerdo entre cuarto grado, a partir de cuarto grado, quinto grado de la escuela primaria, fue muy importante la tarea de las maestras en la escuela, el hacernos leer buenos libros y también enseñarnos a escribir, digamos, todo lo que fue producción escrita. En esa época hacíamos mucha redacción. Leíamos el texto motivador, hacíamos mucha redacción, aprendíamos de memoria poesías, fragmentos de obras literarias. Recuerdo la maestra de séptimo grado que nos hizo aprender de memoria, capítulos de Platero y yo. Y bueno, esa tarea escolar de lectura, producción fue muy importante. Más allá, obviamente, que en mi casa había libros, entonces yo iba buscando en la biblioteca lo que pudiese, bueno, ser apropiado para mí. Pero también las primeras lecturas fueron la tradicional biblioteca Villiquen, la biblioteca Robin Hood, que eran adaptaciones de los clásicos para niños y adolescentes. Entonces ese fue mi ingreso en la literatura. Y leía, como ocurre con un niño lector, todo lo que caía de manera, digamos, totalmente desordenada, sin un plan, obviamente, ¿no? Pero sobre todo los libros de aventuras, Claro. como digo, los que corresponden a esas colecciones. De hecho, siempre para el Día del Niño, para los Reyes o esas ocasiones de cumpleaños, yo prefería que me regalaran libros. Y en cuanto ya yo podía disponer de algunos pesos, también me compraba libros. Bueno, entonces como es algo, podemos decir, con natural. Pero me destaco esto, la tarea de las maestras cuando la lectura y la producción escrita eran muy fuertes, ¿no?, en la escolaridad. Y después, en cuanto a autores que particularmente me han interesado, han ido, por supuesto, esos intereses han ido variando a lo largo de la vida. Porque también como hay preferencias con lo que uno conoce que tiene cerca y después se va abriendo a otras lecturas. De manera que no podría decir uno, porque tendría, si yo ahora hiciera la lista de las obras que me gustaron y que fueron significativas y por lo cual yo decidí ser profesora de literatura, tendría que leer el catálogo de la literatura universal, porque realmente es muy amplio. Pero en este momento, si a mí me dicen qué obras me gustan, las obras que me gustan están más en el corte del realismo. Me gusta, por ejemplo, el realismo psicológico de Dostoyevsky, me encanta Dostoyevsky. Mi preferido, por supuesto, en las letras hispánicas es El Quijote, que lo leo y lo releo y lo tengo subrayado. Bueno, esas serían como mis preferencias. Y después, entre nosotros, el autor que yo he leído con mucho fruto y al que dediqué tantos años de investigación, que fue mi seminario de licenciatura y después mi tesis de doctorado, fue el padre Leonardo Castellani.
Pero cuando uno lee a este autor, como pasa con los autores universales, los autores, los grandes, uno no se queda en él como encerrado en su obra, sino que estos autores, digo estos porque lo asocio a otros grandes, te van como presentando sus propias lecturas, entonces te va abriendo puertas a que leas a este o aquel que ves que es necesario porque él lo cita o porque él también lo admira, entonces uno va ampliando sus lecturas en relación con esa especie de maestro u orientador de lecturas que es el autor que uno ha ido siguiendo. En el caso mío en particular, el padre Castellani, que lo conocí Claro. cuando ya estaba en la facultad, no, no es que guió mis lecturas adolescentes, sino que yo ya lo conocí estando en la facultad y a partir de ahí fui siguiendo un poco digamos, su línea. Pero hay tantos, ¿no? Yo creo que la literatura ofrece tantas posibilidades, ¿no? Bueno, en mi caso podríamos decir particularmente estos. Hay muchos más, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la historia en relación con las Claro, letras. claro. Por eso ahora dijiste hace un momento que me dediqué 34 años de docencia porque me jubilé el año pasado como docente, pero suelen preguntar, ¿y ahora que te jubilaste qué vas a hacer? Como que uno se va a dedicar a manualidades, algo así. Y la verdad que no, digamos, la vocación literaria no se jubila y uno siempre sigue en contacto con la literatura, con otros espacios para el contacto con las obras y con otros tiempos también para volver a releer o para leer autores que quedaron siempre ahí, ¿no? ¿Viste? Esos autores que quedan como en la mesita de lujo, que quedan pendientes porque no tenés el tiempo en medio de la vida y del trabajo y decís, bueno, ahora los voy a leer. Y, profe, justamente ahora para continuar, es muy importante justamente lo que está mencionando respecto de cómo la literatura va contribuyendo, ¿no? a la formación de la persona, ¿no? Porque pues, justamente es un diálogo, ¿no? El que existe entre el autor y el lector, ¿no? Aquel que narra la historia, la historia, la lectura. Y una de las preguntas que me gustaría consultarle es, ¿hasta qué punto, ¿no? Porque justamente como habló de los autores universales y el Quijote, ¿hasta qué punto la literatura constituye el espejo más fiel de la identidad de un pueblo, digamos? Porque la literatura muestra, en definitiva, ¿no? una realidad del autor. Claro. En realidad, todas las obras de arte, el resultado del accionar cultural del hombre, entre ellos, entre esas obras que en el ámbito de la cultura realiza el ser humano, está la literatura, y es una de las formas de expresión, ¿verdad? No solamente de la persona concreta, del autor, sino que él es portavoz de una sociedad en la que está inmerso, de la que no es ajeno, y también de una época, de circunstancias, un contexto en el que está situado. Entonces, cuando uno lee a un autor, más allá de que lo que refleja son sus ideas y su estilo, también uno se extiende a la consideración del contexto, es decir, qué pasa en esa época, cuáles son las ideas que están circulando, cuál es la visión del mundo que hay detrás, porque el autor siempre está en diálogo con su época, ya sea para adherir a lo que en el momento esté circulando o en confrontación o en debate. Entonces uno, para entender bien las obras, más allá de la lectura de deleite, la de disfrute, que se llama lectura ingenua, que es la del lector común, en el campo de los estudios literarios, para comprender bien el mensaje del autor hay que hacer una contextualización, ¿verdad? Hay que ubicar al autor en su época porque hay un lenguaje propio de la época, hay una simbología propia de la época, hay, como digo, debates. Entonces, la lectura de una obra concreta lleva a una apertura hacia un mundo humano el que enriquece. Y por eso la lectura literaria siempre es un diálogo con un autor que está transmitiendo ideas. Aun cuando, como por ejemplo, dice Borges en La Casa de Esterión, nada es transmisible por el arte de la literatura, de la escritura, en realidad eso ya es un mensaje. Si yo quiero transmitir un mensaje nihilista, es eso, ¿verdad? Entonces siempre hay un mensaje.
Entonces se establece un diálogo entre el lector y el autor y el mundo del autor al que él pertenece. Por eso se dice que es tan enriquecedora la lectura literaria. Y particularmente, como todo autor es hijo de su tierra, todo autor pertenece a un lugar en el mundo, no hay obra literaria que no pertenezca a una región, porque todo autor, por más que decimos universal, lo decimos en el sentido de que su obra trascendió su espacio, ¿verdad? En el geográfico, pero también trascendió en el tiempo, entonces se habla de literatura universal, pero cada obra literaria está situada. Son obras que corresponden a un espacio, a una geografía, a una visión del mundo. Entonces, leer literatura ayuda a justamente esto, ¿no? A ir asumiendo la propia cultura. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de una cultura occidental, le decimos que tenemos las raíces en el mundo grecolatino, entonces leer a los autores grecolatinos, pero después leer a los autores ya de nuestra literatura, de nuestra lengua, ¿verdad? La literatura hispánica, es un modo de ir teniendo un conocimiento de las bases, de las ideas que hacen a nuestra cultura, a nuestra identidad. Y luego las obras cada vez más regionales. Por eso, por ejemplo, los autores regionales de acá, de Cuyo, también hay que conocerlos. Claro. Yo decía hace un momento, bueno, me gusta Cervantes, sí, pero también me gusta leer mucho a Juan Draghi Lucero, el autor mendocino que no solamente hace una hermosa e imprescindible recopilación de la literatura tradicional, el cancionero popular cuyano, sino que él también escribe cuentos inspirados en el folclore, y que son preciosos y que están bien regionalizados. Entonces, la manera aunque se usa el verbo construir o más bien reconocer la propia identidad es en esa lectura de autores que abarquen todos los aspectos de nuestro lugar en el mundo, ¿verdad? La cultura en general, en el caso nuestro, grecolatina, hispánica, argentina, cuyana, mendocina. Y pues sin realizar ningún tipo de, digamos, de dualidades o de confrontaciones, ¿no? Todos van bebiendo de los demás. Es más, yo puedo leer, por dar el ejemplo de Juan Draghi Lucero, por nombrar a uno, puedo decir Alfredo Bufano, bueno, un autor de la propia región, y si es un autor realmente de buena línea, si es un buen autor literario, él va a estar como bebiendo de toda esa fuente, de esa tradición literaria hacia atrás. Entonces yo leo a Juan Draghi Lucero y me encuentro con motivos tradicionales que se remontan hasta la antigüedad. O leo a Bufano y también, ¿verdad? Tengo detrás de él los clásicos. Es decir, que los grandes autores del presente siempre son deudores de los grandes autores del pasado. Porque lo primero que es un buen escritor es haber sido un buen lector. Y la literatura va siendo también fuente de los autores. Más allá de que los autores se puedan inspirar en la observación del mundo, la observación del paisaje, la contemplación de su interioridad como fuente de inspiración, pero también muchas veces la literatura es fuente de la literatura, ¿no? Se van trasladando temas literarios, motivos, tópicos, asuntos, temas que se van reescribiendo. Entonces, ciertamente, el reconocimiento de quién es uno, cuál es el lugar en el mundo, se alimenta con la buena literatura. Sí, sí, es así. Y cuando decimos universal, como repito, es universal porque ha trascendido, pero no hay ningún autor que no sea propiamente regional primero. Una obra que se la suele poner como ejemplo de un clásico universal, por ejemplo, la Odisea de Homero. Es una obra universal, claro, pero si uno la lee en detalle se da cuenta que la geografía, ¿verdad? Las costumbres, todas corresponden a un lugar concreto del mundo. Es más, la leemos traducida, pero hasta la lengua corresponde a un lugar, ¿no? El dialecto homérico es el único. Entonces, toda literatura primero es regional y luego se universaliza. Y es muy saludable, si ahora estuviese escuchando algún docente este programa,
empezar por los autores regionales para partir de ahí buscando las líneas que conectan esa obra regional con la tradición literaria. Es algo que hace, por ejemplo, otro autor actual, que me gusta mucho leer y que es un bestseller en este momento, que es Alessandro D'Avenia, que es un escritor y profesor italiano. Y él hace eso, él escribe novelas dedicadas, vamos a decir, orientadas a un público adolescente, pero están impregnados y siempre están relacionados con temas de la literatura clásica, sobre todo de Homero. Claro, claro. Entonces, se puede ir desde esa lectura de lo cercano para ir avanzando hacia las fuentes. Entonces, también de esa manera uno se va entusiasmando, porque no parece tan antiguo ahora un autor que aparecía en esta obra mencionado o recreado, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso se habla de la literatura ciertamente como un modo de reconocimiento, de autorreconocimiento, ¿sí? Claro. No, y aparte es muy interesante también porque justamente acá, por ejemplo, hoy en día lo que es Neuquén, los clásicos, por ejemplo, se han abandonado, se han dejado de lado en pos de esta modernización supuestamente, pero que no entienden que justamente para llegar a estos tiempos hay una fuente anterior, ¿no? Claro, hay una historia, ¿sí? Pero aparte hay un dato que es importante, y es que la obra literaria es hija de un tiempo, obviamente, porque fue escrita en un lugar o compuesta, si era oral, ¿no? En un momento histórico, pero a la vez como objeto de arte trasciende el tiempo. Entonces, yo puedo decir una obra antigua, sí, antigua en cuanto al momento de su composición, pero sigue siendo un presente en cuanto a objeto de arte. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando yo me pongo en contacto con ese objeto de arte, yo lo disfruto, lo contemplo y se produce el efecto propio de la obra artística. Entonces, es un presente. Se dice que las grandes obras son atemporales o trascienden el tiempo y por eso todavía las seguimos disfrutando. Entonces, es, por un lado, como decimos, un objeto temporal, porque obviamente tuvo un principio y tiene marcas de época, pero a la vez, como artefacto artístico, trasciende. Nosotros podemos, frente a una pintura de hace 300 años, tener, ¿verdad?, el gozo estético, el gozo de contemplación de la obra de arte, igual que si hubiese sido pintada ayer la obra, y lo mismo pasa con la obra literaria. Entonces, hay que tener cuidado con eso, que si es antiguo, si es moderno. La querella de los antiguos y los modernos aparece siempre en la literatura. A ver, ya en la época clásica de Roma, los poetas nuevos eran mirados así con desconfianza por los poetas antiguos. O sea, Catulo era un poeta nuevo. Es decir, que y eso ha pasado siempre, ¿no? Siempre. Ni el que está muy apegado, digamos, a la literatura, podemos decir, clásica del pasado, tiene que sospechar de todo lo reciente, ni al revés, ¿no? Claro. Por ejemplo, Hugo Wass tiene un libro que se llama Vocación de escritor, donde él les cuenta lo que fue su experiencia como novelista. Y entonces en un momento dice, si solamente vamos a leer los clásicos, entendiendo por clásicos la obra del pasado, todos los escritores actuales estamos digamos, totalmente en desventaja, porque tenemos que esperar que pasen 200 años para que nos lean, ¿no? Claro. O sea, hay que tener cuidado con eso de antiguos modernos. Si la obra de arte es buena, de antes o de ahora, ya está, digamos. Es un objeto de arte. Pero sí es verdad que como hay una cronología y como las obras de antes influyen en las de ahora, está muy bueno a veces hacer ese trabajo inverso. Primero leer a este autor moderno y decir, mira, Alessandro D'Avenia es un bestseller en Italia, los adolescentes lo leen, lo aman al escritor, van a sus conferencias, llenan los espacios, ¿no?, donde dan las conferencias, pero ahora tienen que leer a Homero, y porque lo obliga la lectura de sus novelas. Entonces también está ese gancho, ¿no? Vamos hacia atrás desde la lectura de los autores del presente. También hay que ver cómo uno lo presenta. Pero sí es verdad también que hay un menosprecio de la literatura, digamos, del pasado, porque tiene cierta dificultad. La dificultad reside en que es profunda, en que muestra una realidad humana compleja, en que
el lenguaje suele ser, digamos, más cuidado, entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero eso se trata también. Uno Claro, no lee solamente para divertirse, sino como un medio de crecimiento, y entonces está bueno leer con un diccionario al lado, ¿no? Eh, claro. Claro, además de que justamente como dice usted, profe, el tema de las terminologías y el diálogo no son los mismos que hoy en día, la profundidad de la inteligencia también. sí. Y por otra parte, también es verdad que hay traducciones, porque nosotros en general el acceso al mundo grecolatino es a través de la traducción, obviamente, obras en griego y en latín, griego antiguo me refiero. Siempre a través de una traducción, pero bueno, también se pueden buscar traducciones más modernas, porque a veces pasa que hay traducciones que son del siglo XIX, de principio del siglo XX, y entonces ya el español de esa época ya es arcaizante, entonces, para nosotros. Entonces, bueno, por eso todos los clásicos ameritan una nueva traducción, ¿verdad? Claro, Eh, exacto. bueno, Y profe, justamente usted ahora hablando, ¿no? De la traducción del español, ¿no? Me, hay una cuestión que me hace ruido, ¿no? Y ahora justamente para traerlo, como estábamos hablando de lo universal, uh-huh. y justamente de lo cuyano, lo propio, es decir, ya la construcción del ser nacional, ¿no? Eh, Hay una pregunta que se podría hacer digamos, dividirla en dos partes, si le parece, es, por un lado, justamente, ¿considera usted que la tradición hispánica, la lectura hispánica, contribuyó a la cultura, a la historia argentina? Y la otra pregunta justamente sería esto, ¿no? ¿En qué se refleja la literatura gauchesca, ¿no? Como heredera o no de esa cultura hispánica? ¿En qué medida se refleja, ¿no? La vida o el gaucho histórico dentro de esta literatura autóctona? Bueno, respecto a la primera parte, bueno, sí, por supuesto, la literatura argentina es en lengua española, lo que no significa que no haya también dentro del territorio de la nación argentina las lenguas aborígenes y los textos que se conservan gracias ¿no? al trabajo de los misioneros que le dieron escritura, ¿verdad? Una gramática, pudieron también conservarse, pero en general Claro, es la mayoría, el mayor porcentaje es hispánica. Para claro, entender bien la presencia de la literatura hispánica en nuestro territorio, es importante recurrir a los cancioneros populares, porque en los cancioneros populares está todo el acervo literario que fue recopilado entre los habitantes de las zonas rurales, de los lugares más escondidos de la Argentina y hasta de personas analfabetas que sabían de memoria los recitados, ¿no? Hay, por supuesto, textos en verso y también en prosa, cuentos, casos, leyendas. Entonces hay recopilaciones que son monumentales. La de Juan Alfonso Carrizo, ¿no? ¿Verdad? Todo el cancionero del norte, Tucumán, ¿no? El cancionero Catamarca, en todo el noroeste. Eh, ya nombré en Cuyo el de Juan Draghi Lucero, Alberto Rodríguez, y también los 10 tomos de los cuentos y leyendas populares de la Argentina de Berta Vidal de Batín. Es decir, hay mucho material de recopilación y ahí está la verdadera literatura popular. Porque cuando claro, nosotros nos asomamos a la literatura argentina como tal, y a partir de la creación de la cátedra en la Universidad de Buenos Aires por Ricardo Rojas, era poco lo que había de producción, vamos a decir, letrada en la Argentina, ¿no? claro, Y nace, bueno, en el periodo, obviamente, sobre todo de ilustración, del romanticismo. Pero la mayor parte, lo más importante de la producción y de lo que la gente, podemos decir, consumía literariamente está en los cancioneros, que es lo que la gente cantaba, recitaba, narraba en las ruedas de fogón, en las reuniones familiares. Y es impresionante el contenido hispánico. Juan Alfonso Carrizo, no solamente, y los demás también, no solamente recopilan, sino que interpretan ese material
Y cuando comentan el contenido, el caso de Juan Alfonso Carrizo dice, es la España cristiana, lo que encontramos en los textos, es la España cristiana. Por eso es realmente importante la España del siglo de oro, toda la España que lo que fue llegando a las distintas oleadas desde que España descubre América y que trae toda la cultura. Pero con notas regionalizadas, porque como pasó con el arte en otras esferas del arte, ¿no? Por ejemplo, con el barroco, que hablamos de un barroco americano, que tiene características propias, lo mismo pasa con la literatura, digamos, se regionaliza, toma vocabulario mestizo, es decir, es una literatura mestiza, lo hispánico, pero en un mestizaje con la riqueza cultural, ¿no? y con el vocabulario que se toma a partir de las lenguas aborígenes. Entonces, ciertamente es así. Ciertamente que hay una presencia de los españoles. Claro, en general, en el ámbito letrado, quedó como que los grandes autores de la literatura que vamos a llamar argentina para el siglo XIX son los de la línea del liberalismo. Entonces ya ellos han quedado como los autores de referencia para conocer la literatura argentina de ese periodo, ¿verdad? Y no necesariamente son los más representativos porque pertenecían a grupos cerrados, digamos, de tertulias y cafés literarios, que se leían un poco entre ellos. Después, bueno, queda eso. Cuando las épocas de la escuela, en que ya se empiezan a proporcionar textos de literatura argentina para la lectura, bueno, son los que van a quedar como canónicos, pero no era lo que la gente naturalmente conocía y transmitía. Por eso es como que hay dos caras la Argentina, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Esas dos caras, bueno, los historiadores saben que siempre tenemos como esas dualidades, ¿verdad? Como dos caras enfrentadas, y hay una que es más vistosa que la otra, que es más profunda. Y justamente esta cara profunda de la Argentina es la que se va a reflejar en Martín Fierro, que no fue una obra aceptada por, podemos decir, en el ámbito académico, ¿no? Pero sí de una repercusión en el ámbito de la gente común, que se lo aprendían. Había quienes lo leían para los que no sabían leer y después se lo aprendían de memoria. Entonces, volvió, digamos, el Martín Fierro, que es una obra que imita, es una obra literaria de un autor, José Hernández, que la escribe, pero que imita el modo natural de transmisión de nuestras tierras, ¿no? El del payador. Entonces, Hernández bebe en la tradición literaria popular, oral, que es la que después recopila en canciones con Alfonso Carrizo, bebe ahí para su obra, por eso está llena de refranes, ¿verdad? Y del modo de un concibe un payador que está contando su historia en una lengua que es una lengua literaria, pero que imita el habla rural. Y después se produjo lo que se llama un fenómeno folclórico en zigzag, digamos. Hernández se inspira en la literatura popular, escribe una obra literaria, él la escribe, pero después vuelve a pasar al ámbito popular porque la gente se lo aprende de memoria. De hecho, yo recuerdo haber dado clases y haber dado Martín Fierro y alumnos de cuarto año de la secundaria, cuando hacía literatura argentina, o quinto, no sabían que determinados versos que leíamos eran del Martín Fierro, los habían oído por la tradición oral o les habían llegado porque lo recitaba su abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, como que se volvió al campo popular. Entonces, esa figura es representativa, sí, del ser nacional profundo. Y esto fue lo que manifestó Leopoldo Lugones, que es el responsable de que el Martín Fierro haya entrado en el ámbito académico, porque él dio una serie de conferencias sobre Martín Fierro en el Teatro Odeón, creo que fue en 1913, por ahí. Entre 1913 y 1913, una serie de conferencias, y porque él estaba en un momento de su producción intelectual en la que estaba leyendo y muy, digamos, embebido de las letras grecolatinas y quería encontrar en las letras argentinas una especie de héroe al modo de los héroes homéricos. Y entonces él encuentra que ese sería Martín Fierro en cuanto paladín de la justicia, o representante de las dificultades o del alma, podemos decir, nacional. Entonces él dice que nuestro poema épico es el Martín Fierro y hace
da una serie de conferencias, hace un análisis de Martín Fierro, que después se van a publicar en un libro que se llama El Payador. Y entonces él es el responsable de que se incorpore a las letras, o al ámbito, podemos decir, académico, el Martín Fierro, que había quedado soslayado en el campo popular. Entonces, sí, de ahí en más, el Martín Fierro siempre se lo ha considerado la obra, podemos decir, representativa de un ser nacional, que es un personaje que no es el más virtuoso, ¿verdad? Tiene un montón de fallos, errores sí. y defectos, pero la clave de lectura es que todos esos errores, toda esa falta que cometió, muchas provocadas por las circunstancias, pero no le quitan responsabilidad, obviamente, a su obrar, pero él, bueno, acorralado por las injusticias, todo lo que denuncia en la primera parte, la clave es que él luego tiene una regeneración. Eso es el gaucho que se regenera y se regenera dentro de una moral cristiana, dentro de una fe católica, que es la herencia hispánica importante, que es la que moldeó, y que, pero aunque quedó trunco, ¿no? Esa labor, el alma nacional. De manera que creo que esa sería un poco la historia de por qué la gauchesca es tan importante para nosotros. Si bien el gaucho es representativo de una región de la Argentina, pero es esa región que de alguna manera siempre refleja, ¿no? La argentinidad. Pero en definitiva es la historia del hijo pródigo. Digamos, el hombre que cae en la más gran abyección, pero que después resurge, sale y vuelve a donde hay que volver. El gran tema del hombre regenerado. No sé, Crimen y Castigo. A mí, ¿por qué me gusta tanto Crimen y Castigo de Dostoyevski? ¿No? Es la historia de una conversión, de una regeneración, del hombre cuando cae en lo más bajo, pero sale. Esa posibilidad de que el hombre puede regenerarse, no está determinado al mal. Pensemos, por ejemplo, el debate, por eso es el antifacundo también se dice, ¿no? El Sarmiento, que señala que el gaucho es incivilizable porque la raza a la que pertenece, el espacio, bla, 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 impiden de todos modos su educación. No, por Dios, ninguna persona es incivilizable. Y entonces ahí es cuando Hernández le retruca, ¿no? Acá tenemos a Martín Fierro, que vivió todas las situaciones, ¿no? Gaucho, o sea, que significaba mestizo, pobre, con todos, podemos decir, las dificultades de ir a la frontera, la persecución, cometió unas muertes. Y sin embargo, ¿qué pasa? Puede resurgir. Todo ser humano tiene la posibilidad de una redención. Ese es el gran mensaje, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta tanto. Si fuera la primera parte nos quedamos llorando, ¿verdad? Menos mal que hizo la segunda, porque necesitaba, el gaucho tenía que volver, no se podía quedar allá, ¿verdad? En las tolderías, y ya está. No, tenía que reconciliarse con la civilización, tenía que volver. Entonces eso creo que de alguna manera refleja ese espíritu también indómito, el estoicismo, que a Tonto le gusta el estoicismo, que es en realidad esa fortaleza ante las adversidades, que es más la virtud de la fortaleza, pero bueno, algunos hablan de un modo estoico propio del gaucho. Bueno, es realmente una hermosa obra y es de lectura así de mucha, podemos decir, fruición. A los alumnos les gusta, el Martín Fierro. Tiene su primera dificultad del lenguaje, ¿verdad? Que por ahí uno tiene, obviamente necesitamos una edición anotada. Me estaba acordando que era salido hace muy poco una edición preciosa anotada, que es un lujo de Roque Roble Aragón, que fue un profesor de Tucumán. El Martín Fierro con notas, ¿no? Con todas las explicaciones de no solamente el vocabulario, sino de giros idiomáticos, circunstancias, una edición anotada que realmente es imperdible. Así que bueno, hay que seguir, digamos, Martín Fierro no puede desaparecer del canon nacional. En aras de que leen cualquier cosa, porque a veces leen autores, traducciones de obras que son del inglés, pero que encima son malas obras literarias, encima traducidas, ni siquiera el contacto con la lengua literaria ahí tiene una riqueza, y encima las temáticas son totalmente ajenas a nuestro ser nacional. Eso hay que tener cuidado también. Nuestra idiosincrasia a veces está muy atacada por lecturas de autores que no reflejan la cosmovisión nuestra. Bueno, nuestra cosmovisión, la hispano-católica, obviamente.
Exacto. Bueno, yo, por ejemplo, la primera vez que, digamos, siempre fui renegado de la lectura hasta que, bueno, después que me recibí de la facultad, pero siempre fui renegado de la lectura y una de las maneras que no sé si lo hizo la profesora directa o indirectamente, pero porque estaba dentro del currículum en su momento en el secundario, pero la lectura que a mí personalmente me hizo acercarme a los libros fue, valga la redundancia, fue el Martín Fierro. Y ya cuando vi, más allá de la película, que hoy está hecha en dibujito, porque por ahí para los alumnos verla en persona es muy larga, que fue la de Fontana Rosa en su momento, el Martín Fierro, ahí ya terminé de entender un montón de cosas y los chicos, cuando uno lo va tratando desde el punto de vista histórico, se les complica un poco la lectura del Martín Fierro, pero cuando ven la película van viendo dentro del desarrollo de la obra el desarrollo histórico de la generación del 80, digamos, justamente la campaña del desierto. Sí, sí. Y es así como por lo eso vas hay que acercando. contextualizarla. Pero también tenemos que recordar que la obra literaria, justamente por ser una obra de arte, no es solamente un reflejo de una época, digamos, no sirve para acercarnos a un momento histórico, pero es una obra literaria. Es decir, hay mucho de la imaginación y otra finalidad, ¿no?, del autor. A veces suele pasar que los historiadores usan obras literarias como un modo de acercarse a la historia, que está muy bien, como un primer disparador, pero hay que tener cuidado porque la obra literaria es una recreación imaginaria que hace un autor de un hecho histórico, ¿verdad? Entonces ahí también hay que tener como cuidado de decir, bueno, leo la obra, pero después hay que verificar los hechos históricos, porque están desde una mirada y a veces aparecen personajes, situaciones que de ninguna manera ocurrieron, ¿no? Como Galeano. Entonces, digamos, la literatura con la historia van juntos, porque uno para entender una obra literaria tiene que contextualizarla, pero una obra literaria que tiene como asunto un tema histórico no es fuente histórica, en el sentido de que hay que verificar. Claro. ¿No? Hay que verificarla. Claro, es lo que ha pasado lamentablemente con este libro, que tanto mal le ha hecho la historia, tanto mal le ha hecho a América, como el libro de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, digamos. Claro, hay muchas obras que se suman a la leyenda negra, ¿verdad?, de la conquista de América, o entre nosotros, toda la literatura antirrocista, ¿no? Claro. Entonces tenemos una gran cantidad de obras literarias, pensemos en la Amalia de Mármol, ¿verdad?, esa literatura antirrocista que dejó una concepción del gobierno de Rosas literario, desde sus enemigos políticos que escribieron las obras que después se llevaron al aula. Entonces también ahí hay que tener cuidado y saber que hay mucha imaginación, que es una obra literaria, y que por lo tanto hay datos que hay que corroborar, ¿verdad? Exacto. Porque aparte aparecen personajes imaginarios, situaciones que nunca ocurrieron, que las ha inventado el autor, mezclándolo con personajes históricos. Eso por una parte. Claro. Y por otra parte, otra cuestión que hay que tener en cuenta con la literatura, más allá de que el asunto no sea necesariamente relacionado con la historia, es que el asunto de que trata la narración, el argumento, que a veces a los chicos les cuesta entenderlo y entonces hay que ayudarles a comprender. Por ahí ver la película a lo mejor les ayuda a entender un poco mejor. Digamos, uno tiene que lo primero y lo más importante es entender bien de qué trata la obra, sin agregados, ¿no? Sino qué dice la obra realmente. ¿Qué dice qué dice el texto? Y después saber que toda obra literaria siempre manifiesta una realidad humana. Entonces siempre hay una segunda lectura que tiene que ver con el comportamiento humano. Es decir, ¿qué encuentro yo acá respecto a la conducta humana en general que me sirve para aquella hora? Claro. Más allá de que, bueno, la época la obra está ambientada en una época ajena a mis tiempos, bueno, pero es una realidad humana. El hombre no cambia esencialmente, entonces a ver qué realidad humana presenta que ahora me sirva a mí. No porque tengamos que sacar una moraleja de la obra literaria, sino porque siempre hay justamente un contenido de humanidad que es lo más importante que a mí me va a afectar. Voy a entender al otro, voy a entender las circunstancias, cómo se van dando, voy a comprender el comportamiento humano, voy a darme cuenta de las consecuencias del comportamiento humano, las responsabilidades que hay y cómo a la larga hay premios o castigos naturales, ¿no? No porque venga un juez o porque haya que ir al juicio final, ¿no? En la misma vida
hay Claro. resultados de lograr. Entonces, todo eso es educativo, sin que necesariamente haya que sacar la moraleja, no sé si me explico. O sea, es educativo de por sí, 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 ver sí. qué le pasa a la gente cuando obra de un modo o de otro. Cuándo es más feliz, cuándo no, cuándo se está trabajando en su propia destrucción, cuándo está trabajando en su perfección. ¿No? Eso es educativo. Y por eso Claro. también es tan importante saber seleccionar las obras según las edades de los lectores, si uno es docente, por ejemplo, o como papá o mamá para su hijo, o como tío cuando regala un libro, es decir, ¿qué le estoy haciendo leer? En que no haya una banalidad respecto del tratamiento del mal, por ejemplo, que pasar es malo como si fuera bueno, que da lo mismo, que todo es relativo, ¿no? Porque se van formando las inteligencias, ¿no? Por esa Claro. relación con lo que se va leyendo se va armando como una visión del mundo, ¿verdad? Como un sustrato mental. Y Claro. cuántas veces uno puede obrar después siguiendo a tal personaje hubiese hecho esto, tal personaje, y sobre todo eso los niños, los adolescentes, me marca mucho, ¿no? Voy a hacer como hubiese hecho tal personaje. Ellos lo hacen mucho porque tienen asumir roles, ¿no? Claro. Ciertamente la Claro, sí. literatura es educativa sin que sea una obra necesariamente moralizante en su En su hechura, ¿no? esencia. Solo por la Claro. realidad humana que está transmitiendo. Qué interesante. Y, Sí. y sí, la verdad que justamente va de la mano, como usted dice, de los arquetipos. Bueno, ya a mi hijo lo tengo cansado el pobre, tenía que ser fuerte como San Martín. Claro, claro, Pobre. claro, claro. Sí, sí. Sí, o personajes tan entrañables que hay en la literatura para niños, ¿no? Que quieren ser como ese personaje, o suele pasar que a veces leen algo y después juegan a esto, ¿no? Asumen esos roles. A mí me ha Claro. pasado con mis hijos cuando eran pequeños que jugaban mucho a ser los personajes que habían leído. O se alimentaba mucho sus juegos, que eso es lo bueno también de la literatura, que no sean espacios de evasión para los niños, sino que sea un espacio de aprendizaje, porque ellos aprenden mucho jugando, ¿no? Entonces, bueno, que los roles o los personajes que jueguen a ser San Martín, que no es un personaje literario histórico, pero no importa, digamos, como arquetipo, los arquetipos pueden ser personajes históricos reales o personajes literarios que encarnan formas de ser del hombre, ¿no? Claro. Entonces, Exacto. eso es muy bueno también. Sí, sí, sí. Por Y, eso la literatura en ese sentido es educativa sin que uno tenga que estar dándole una fábula como moraleja, ¿no? Que encima es una literatura, claro, claro. digamos. Claro, nosotros por ahí también estaba una, el libro, ¿no? Campera de Castellani, ¿No? que muchas veces lo he citado mucho en algunos Sí, de mis libros, porque además de, o sea, más allá que no es algo histórico, pero ayuda a ilustrar justamente parte de la vida de ciertos personajes. Y claro. sobre eso, ajá. Ah, perdón, profe. Sí, y sobre eso quería preguntarle, ¿no? Ahora ya, volviendo a la parte ya de los autores cuyanos, eh, si usted tendría, ¿se puede realizar, digamos, una línea histórica o una relación en cuanto a género literario? No sé si me explico bien. En cuanto a género literario entre autores como, por ejemplo, eh, Bufano, autores, se me están yendo ahora en este momento, ¿no? Pero Bufano y el mismo, por ejemplo, Monseñor Ernesto de Miguel, entra dentro de un autor cuyano, dentro de la literatura cuyana, ¿se lo puede enseñar en las Claro. escuelas? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, en mis años de docencia di clase en el Instituto de Formación Docente, en el profesorado de Lengua y Literatura, y me tocó dar literatura Argentina 3 regional. Entonces trabajé ahí justamente los conceptos de literatura regional, la relación de lo regional con lo nacional, con lo universal, algo de lo que más o menos hemos puesto. Y claro, digamos, todo autor es regional. Entonces, todo autor primero pertenece a su patria, ¿verdad? Y a su patria chica. Aún los autores que en este momento consideramos más universales han escrito acerca de su entorno. Pensemos, no sé, Dostoyevsky, Dickens, Pérez Galdós, el espacio es su ciudad. Y Claro, los personajes tienen comportamientos relacionados con ese lugar concreto donde ellos vivían cuando escriben, ¿no?
Entonces, los nuestros también, o sea, ¿por qué no pueden entrar en la literatura universal autores de esta región? Claro que entran. El tema es que los autores entran en la literatura universal cuando su escritura es de tal calidad que trasciende que lo lea el vecindario o que vayan a la presentación del libro los parientes, digamos, cuando trasciende esto, ¿verdad? Claro. ¿Y cuándo trasciende? Cuando es de alta calidad. Y eso ha pasado con nuestros escritores, digamos, por lo menos entre nosotros acá en Mendoza. Hay muchos escritores que han trascendido, que han aparecido en antologías o sus obras han sido leídas en otros lados, en otros países. Entonces, Bufano, por supuesto. Bufano es un autor que, bueno, él escribe no solamente sobre esta zona, él vivió también en Buenos Aires, estuvo relacionado con la movida literaria de principios del siglo XX en Buenos Aires, fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores cuando el presidente era Jorge Luis Borges, digamos, fue un poeta de proyección nacional e internacional, y su obra en general es más conocida por la parte de los poemas, porque las poesías completas fueron recopiladas en su momento por la doctora Gloria Videla Rivero y es lo que más se difundió, pero también tiene prosa. Y están dentro de los géneros literarios tradicionales. Él cultiva el verso libre en un momento, pero ahí vamos a encontrar el romance, de hecho romancero se llama uno de sus poemarios, entonces el romance tradicional, el soneto, la copla, y hasta se da el lujo de escribir en cuadernavía o tetrágrafo monorrimo, que es el verso del mester de clerecía medieval, y él lo escribe con una soltura, es decir, tiene una formación, y eso que él es autodidacta, porque por lo que sabemos de sus biógrafos llegó hasta 3er grado, nada más, como escolaridad. Y después toda su formación fue por la lectura de los grandes clásicos. Entonces tiene una lengua que tiene una riqueza en cuanto a las formas de la lengua castellana, regional. Bueno, realmente. Juan Draguy Lucero, por ejemplo, lo mismo. También tuvo una escolaridad muy escasa por la época, ¿no? La época en que iban a la escuela hasta 3er o 4er grado, después iban a trabajar, y sin embargo, él fue uno de los fundadores de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, hace la recopilación de la literatura tradicional que le llevó muchos años y escribe unos cuentos hermosos, Las 1001 noches argentinas, por ejemplo, Bandadas Sanjullanas. Son cuentos bien regionales, pero a la vez con muchos elementos universales. Las 1001 noches argentinas son cuentos que ocurren en nuestro territorio, le damos el asunto, pero a la vez tienen motivos universales tomados de la literatura maravillosa europea, donde se combina la tradición con la originalidad regional. Entonces, sí, por supuesto que son autores dignos de ser leídos, y es más, hay que incorporarlos en los programas, hay que leerlos, y por eso yo decía, leemos a estos autores y con ellos nos vamos hacia atrás, ¿no? Claro. En el tiempo. Un cuento de Draguy Lucero me puede ayudar a conocer el itinerario heroico, por ejemplo, y me voy hasta la Odisea. O en Bufano, tiene tantas referencias. Bufano permanentemente hace referencia a los autores del siglo español, que le ha leído, admirado y nombra, con que son su fuente. Entonces, sí, ciertamente. Y tenemos muchos otros, ¿no? Acá está Fausto Burgos, que era tucumano, pero se instala en un momento de su vida a vivir en San Rafael y tiene una narrativa también preciosa, de gran calidad. Abelardo Arias Bayofet, no era propiamente San Rafael, sino su familia, nieto de don Julio Bayofet. Digamos, acá en lo que es San Rafael, hay muchos autores, Susana Bombal, en la casa, digamos, en la estancia Los Álamos, donde vivía Susana Bombal, está ahora el famoso laberinto de Borges, ¿no? Pero ella fue muy amiga personal de Borges, que él le dedica un libro a Susana Bombal, y ella también era escritora, más allá de haber tenido esas amistades importantes o haber recibido en su casa, acá en San Rafael, a escritores como Manuel Mujica Lainez, bueno, mismo Borges, una gran cantidad de artistas que pasaron por su casa, ella también era escritora. Entonces la idea es que uno, y ahora estás en Neuquén, bueno, habrá que buscar los autores neuquinos, es decir, hay que
poner otra vez en el espacio de lectura los autores regionales que valen la pena, y con ellos uno puede ir hacia esa literatura universal o ver el diálogo de estos escritores con los grandes maestros de la literatura, ¿no? Claro. Ciertamente, es una tarea para hacer, no lo van a hacer desde afuera nos van a querer vender la literatura que pulula en el mercado, ¿verdad? Nosotros somos los que a la hora de elegir una lectura tenemos esa autoridad o esa posibilidad de poner en el aula, en un espacio visible, lo que ha quedado escondido, porque las leyes de mercado me ofrecen otra cosa. Exacto. Y generalmente les gustan mucho a los chicos, les gustan mucho las obras que son de la propia región, porque están reconociendo su espacio. Yo solía combinar la lectura de los autores con visitas a lugares, ¿no? Claro. Que ellos nombraban. Entonces, como que uno va... A mí le va dando nombre poético al espacio, porque si Bufano me está nombrando la Jarille, me está nombrando los Chañares, me está nombrando... bueno, todas, la realidad comarcana le pongo nombre literario. De hecho, hoy que acá ha estado nevando, los estados de muchos que somos profesores de literatura hemos puesto poesías de Bufano sobre la nieve, porque es el que le ha cantado la nieve de una manera preciosa que uno siente que, ¿cómo expreso la alegría que me da ver que nieva? Porque da tanta alegría. Bueno, tengo que buscar un poema de Bufano. A mí me pasa cuando leí Granizo de Miguel, que cerré los ojos. Sí. Cuando cerré los ojos y, o sea, después de haberlo leído, pensé que estuve leyendo. Bueno, y Ernesto de Miguel, ya que lo nombraste, que vos has hecho el trabajo sobre él, también es un autor que a poco fuimos descubriendo en este espacio que te dio literatura regional. Hubo alumnos que hicieron trabajos sobre sus poesías, y ese poema Granizo, que a mí siempre me gustó tanto, lo he dado tantas veces, ha circulado por escuelas, ¿no? Entonces también uno le da el espacio a los poetas y los deja que lleguen a la gente cuando los pone en el aula. Por eso, cuando al principio me preguntabas qué me hizo a mí leer, bueno, la tarea de mis maestros de la primaria, digamos, el docente tiene mucho para hacer hoy en día. Y, por supuesto, los papás, ¿no? Porque el primer lector, la lectura, se fomenta primero desde la casa. O sea, en la casa tiene que haber libros. Pero si a veces son familias que no tienen esa posibilidad, el hecho de que vayan a la escuela todos los niños y de muy temprana edad, en la escuela tiene que subsidiar, tiene que ayudar en esto. Por eso buenas lecturas, buenas poesías, ¿no? Que hagan a la identidad, que hagan a nuestra cosmovisión, que no le den expectativas de vida que no son las nuestras, que les muestren lo importante de ser una buena persona, de ser humilde, de regocijarse con las pequeñas cosas, como hacen nuestros poetas, de saber mirar el entorno. Bueno, todo eso lo enseña la literatura, ¿no? Claro, es como justamente, ¿no?, lo que nos decía en su momento el padre Juan Pablo Sancho, cuando teníamos ahí en pastoral universitaria en la catedral. Él nos explicaba que justamente el artista es el que capta la esencia de las cosas y puede transmitirlo en un lenguaje claro y afable para el resto, digamos, que eso también es la virtud del artista. Sí, por eso el padre Petit de Murat tiene un libro muy lindo que se llama Estructura Psicológica Esencial del Hombre, y ahí dice que el poeta es el verbo de los hombres. En general, todos los artistas, dice el artista, y particularmente el poeta, que es el que trabaja con la palabra como materia, es el verbo de los hombres, porque le pone nombre o porque señala aquello que la gente común, nosotros los comunes mortales, no vemos de la misma manera, o a veces uno no encuentra las palabras adecuadas. Entonces él le da esa palabra, da ese verbo. Y también señala que el poeta también tiene la misión de nombrar la realidad, pues la realidad está ahí para que nosotros la nombremos, ¿no? Porque cuando Dios crea todas las cosas, después las hace pasar frente a Adán para que Adán nombre la realidad. Y esa sería la función nuestra también. Nosotros nacemos al mundo y nuestra mirada ante las cosas debe ser como la de Adán ante la realidad, o sea, nombrar todo. Es verdad que ya tienen un nombre las cosas y nos las enseñan, pero hay realidades más profundas y cómo las nombramos. Y ahí viene el poeta, el artista, a darnos esa posibilidad de que podamos terminar de nombrar la realidad. Y entonces él invitaba, porque este escrito de la mitad del siglo XX, más o menos, él invitaba a los artistas a
pintar o escribir poemas, ¿no? Sobre espacios argentinos que todavía no han sido nombrados literariamente. Decía, por ejemplo, Europa está toda nombrada. No hay espacio de Europa que no aparezca en una poesía, en una pintura, ¿verdad? En cambio, dice la Argentina, país sin nombrar todavía. Bueno, justamente Bufano nombró a Mendoza tantos otros, estos otros que estamos nombrando, estos artistas la nombraron. Entonces hace falta el poeta que nombre esa realidad. Es como que esa realidad no es que va a tener más entidad, pero de alguna manera se instala, ¿no? Claro. La puede comprender. Por eso es tan importante la literatura. Digamos. La literatura no es simplemente un lujo para algunos, o es para un grupo de élite, o es una materia en la escuela que para algunos es más un peso. Digamos. Debe ser presentada de una manera que uno se dé cuenta que realmente la necesita, no es una necesidad, el contacto con la palabra que nombra las cosas. Claro. Si todos usamos la palabra, a ver, todos usamos el idioma todos los días, permanentemente, claro. Entonces, que venga alguien que nos enriquece el idioma y nuestra percepción del mundo es importantísimo. Esa claro, es una de las misiones aparte... de la literatura. Una de las funciones de la literatura es esta, darle sentido y enriquecer nuestra percepción del mundo, nuestra comprensión de la conducta humana, sí. Claro, y como hoy, eso también me hace ruido, ¿no? Como después de tantos años, tantos siglos de buena literatura, cómo también la misma se ha ido corrompiendo también en nuestros días, porque como digamos que hay literaturas que han hecho mucho, como decíamos, ¿no? Galeano, por ejemplo, ¿no? Eduardo Galeano, sí, han hecho tanto daño. En realidad, Sergio, siempre hubo escritores de todos los colores. A veces uno como que idealiza un poco el pasado en cuanto que hablar de los clásicos como que todos eran de alta calidad. A ver, cuando yo digo, por ejemplo, los clásicos, que se suele llamar así a los autores grecolatinos, porque en un momento se le puso el rótulo de clásico, hay de distintas calidades, hay de todo. Digamos, no es que todo es de primer nivel, todo en un lenguaje exquisito, hay de todo, hay de todo. Hay con posturas espiritualistas, con posturas materialistas, hay con un lenguaje soez y bajo, porque están representando al vulgo, hay con un lenguaje sublime. Es decir, es lo mismo siempre. El tema es, en todas las épocas, encontrar a los autores que valen la pena ser leídos, que muchas veces están escondidos, porque las políticas de mercado sabemos que a veces mueven otro tipo de producto. Entonces, siempre hay buenos autores. Entonces, tener cuidado con esto, no creer que ahora no hay buenos autores. Yo, por ejemplo, te nombré a Alessandro D'Avenia, ¿no? Que es un autor actual que merece ser leído. Hay muchos buenos autores. Lo que pasa que es esto, ¿no? A veces no, él es un bestseller, pero entre nosotros, ¿no? A veces uno no conoce autores buenos. El mismo Leonardo Castellani, cada vez está siendo más conocido, pero bastante desconocido en muchos espacios, por razones no literarias, no porque no tenga talento, sino por razones justamente extraliterarias, ¿verdad? Claro. Ideológicas. Entonces, claro, no va a tener un espacio visible. Y entonces la tarea es esa, buscar qué autores en este momento están produciendo, ayudar a los buenos escritores a que su obra se pueda difundir. Por ejemplo, bueno, Anzoátegui, que ahora ha escrito, sobrino del famoso Ignacio Anzoátegui, creo que es sobrino, que ha escrito novelas lindas, apocalípticas, como Las hojas de la higuera. Digamos, hay autores en la Argentina también. Digamos, uno tiene que buscarlos y ponerlos en espacio visible, en leerlos uno, recomendar, ayudarles. Más, a veces los pobres escritores suelen ser siempre de bolsillo bastante agujereado. Entonces, algunos mecenas que tengan los recursos que le ayuden a publicar su libro, ¿no? Hay cosas lindas. Sí, me hace acordar a un autor que anda dando vueltas por ahí que está medio complicado para publicar, llamado Sergio. Claro, por eso, entonces pasa eso. No es que no haya, a veces no es tan, digamos, el mercado no los va a promover, entonces uno tiene que buscar otras alternativas, otros circuitos alternativos, pero hay muchos autores, hay talentos que hay que promover. Entonces, sí, puede ser que haya mala literatura, pero en realidad yo creo que siempre pasó eso, ¿no? Siempre ha estado las distintas calidades de manera simultánea, no es que Dios no va a suscitar en este momento buenos escritores, estará un poco escondido, ¿no? Hay que buscarlos, difundirlos.
sacarlos a la luz, ayudar. En el mismo caso, bueno, en esto de Miguel, bueno, estaba escondidito, por ahí apareció. Sí, Bueno, bueno, tantos pobre, otros que están escondidos y hay que ayudar, como hay que decimos, a buscarlo. que se lean, que se difundan, ¿no? Pero Claro, eso se trata, como abrir el canon. Que el canon no sea el canon de mercado, sino que uno también pueda colaborar en canon esa. cultural, digamos. Claro, claro, claro. Exacto, Hay distintos cánones, ¿no? Que dependen de los criterios. Pero el que claro, más prima es el comercial, obviamente. exacto. Y Tiene un profe, lugar en la vidriera de la librería. claro, y sí, hay que saber buscarlos y Sí, hay que aprovecharlos, ¿no? Justamente para sí, contribuir a esta cultura tan hermosa que tenemos. exactamente, sí, Y, sí. y profe, una pregunta final, porque la estoy demorando Ujú. mucho, la pobre profe. Después de tantos años, ¿no? Dedicada, ¿no? A enseñar la literatura, eh, ¿qué le gustaría decirles o recomendarles a las nuevas generaciones sobre el valor de los libros, la lectura en la persona, ¿no? ¿Qué le diría a las nuevas generaciones sobre la literatura, la importancia de la misma? Bueno, un poco una síntesis de lo que ya hemos dicho. Saber que la literatura es una de las formas del arte. El arte Ujú, es necesario en la vida porque es la expresión en un objeto, en un producto de la belleza. La belleza hace bien, el contacto con una obra bella hace bien, eleva el alma, eh, hace que el mundo sea más lindo, más digno de ser vivido, el arte. Necesitamos eso porque es la claro. forma más alta de expresión del hombre. Entonces, en primer lugar, es importante el rodearse de obras de arte verdaderamente obras de arte, valiosas, ¿no? No el pseudo arte o aquellos que llaman arte, que no es que eso ya está descartado, ¿no? O sea, las verdaderas obras de arte. Eso hace bien al ser humano en cuanto tal. Y luego, la Ujú, literatura de por sí, por estar construida sobre obra de arte con el idioma, con las palabras, como decíamos, tiene como tres aspectos que son importantes. El primero es el contacto con lo bello, ¿no? Pero lo ujú, bello expresado a través de un lenguaje que expresa bellamente la realidad. El segundo es la misma lengua en la que está escrita la obra, el idioma. ujú. El poeta logra hacer con el idioma unas maravillas, ¿no? Llegar a expresar, como decíamos, aquello para lo cual nosotros a veces no tenemos palabras, mostrar esa realidad más profunda de un modo más acabado, porque las realidades más altas del hombre son inefables, es decir, no se pueden expresar con palabras. Entonces hay que recurrir a imágenes, Claro, símbolos, todo el lenguaje literario con esa riqueza de imágenes. Entonces uno puede de alguna manera asomarse a los misterios de mejor modo. Por eso Jesucristo hablaba en parábolas, porque cómo iba a expresar el reino de los cielos si no hay palabra para exponerlo. Entonces lo decía a través de imágenes literarias. O San Juan de la Cruz, cuando quiere expresar la realidad de la unión del alma con Dios, lo expresa en poesía, porque él claro. mismo lo dice, las imágenes, los símbolos ayudan de alguna manera a adentrarse. Y sin tener que ir a esas alturas de la espiritualidad, aun cuando sea la observación, como decimos, en pesaje elevado, hay un lenguaje que hace que lo pueda captar de un modo más rico. Entonces mejora nuestra percepción del mundo a través de la lengua, del lenguaje. Ajá, Y la otra realidad que se transmite a través de la literatura, como decimos, es este contenido de humanidad, esa realidad humana, el sentido de la ujú, vida, la visión del mundo, la responsabilidad o el resultado de las acciones humanas que siempre tienen un peso, todo lo que uno hace siempre tiene un peso, una consecuencia. Entonces, leer ayuda a todo esto, ¿eh? Ayuda a entender mejor el mundo, a entenderse mejor uno, a encontrar palabras para nombrar la realidad. ujú, Pero hay que tener cuidado con que la literatura no sea un espacio de evasión, ¿no? Que simplemente claro. para, bueno, me voy de esta realidad difícil y me voy a vivir, ¿no? A A otros mundos Narnia. donde, claro, me voy a otros mundos donde la estoy pasando bien y me olvido por un rato de este mundo cruel, ¿no? Que está acá afuera. En realidad se trata de, sí, está bueno eso, por un rato distraerse, descansar. A mí, por ejemplo, me encanta mucho, me gustan mucho los cuentos policiales, me gusta la literatura Claro, policial.
Sí, es un momento que uno está entretenido, pero siempre tiene que haber un lazo con la realidad. Si la literatura no me tiene que evadir, sino al contrario, me tiene que dar herramientas para que cuando vuelva al mundo cruel tenga entusiasmo, tenga un incentivo, tengo un arquetipo, tengo una palabra, una frase que me quedó y la voy a estar, ¿verdad?, rumiando, sentido de la vida. Entonces, por eso es interesante la literatura. Entonces, lean. Y al principio sí, puede ser que cuesta, porque claro, el celular es más atractivo, obviamente, es más rápido, entonces la lectura es más lenta, pero a la vez el que se enamora de la lectura sabe que ahí lo pasa mejor. Sí, aparte la atención Sí. es Y otro diferente. consejo es leer, si el libro es de uno, por supuesto, no si es prestado, con un lápiz en la mano y con marcadores, con papelitos de colores. Uno tiene que dejar marcado en el libro lo que le llamó la atención, algo sobre lo que quiere volver, digamos, los libros. Hay que interactuar, ¿no?, con los libros. Claro. Y si es O sea prestado, que bueno, que sea un papelito al lado para anotar ideas, anotar todo aquello sobre lo que uno quisiera volver, ¿no?, como ir interactuando. Y lo que tiene buenos libros es que uno puede volver las páginas. Y después está aquello que dice Roland Barthes, que es que hay que leer levantando la vista. Es decir, una buena lectura es aquella en la que uno lee levantando la vista. ¿Qué significa? Que uno lee y se queda como contemplando una idea y levanta la vista como para pensar, rumiar y después vuelve a la lectura, ¿no? Esa lectura demorada, sin el apuro de ver qué le pasó al personaje al final. Ahora hay mucha literatura, digamos, de segunda, que es muy de suspenso. Lo importante es ver en definitiva qué pasó al final y no tanto el ir demorándose, ¿verdad?, en ese disfrute de cómo están dichas las cosas, cómo están nombradas las descripciones. Entonces leer levantando la vista significa eso, en el sentido que paro, lo saboreo y vuelvo. Y también, por supuesto, es un hábito, eso se adquiere, eso se va adquiriendo. Nunca es tarde para empezar a leer, y aún alguien que no tenga hábito, como decías, que no eras negado a la literatura, siempre hay alguna obra que es el gancho, que es el gancho para que uno entre, digamos, en esta... En esta vida, en este ámbito tan lindo. De leer, sí. Y después existen todavía las bibliotecas populares, así que todavía, a pesar de que los libros son un poco caros, todavía uno puede ir a las bibliotecas a buscar libros, está muy bueno asociarse a bibliotecas. Hay muchas bibliotecas, por lo menos acá no sé en dónde ustedes están, pero acá hay muchas bibliotecas, y suele haber bibliotecas populares, bibliotecas en la escuela, uno se puede asociar y sacar libros, y todavía, digamos, eso. Acá hay una que es la biblioteca municipal, y después, bueno, sí, las escuelas, yo particularmente no mando tanto a mis alumnos a la biblioteca de la escuela por cuestiones de los libros que tienen, pero sí, ahí hace falta. Bueno, y si no, existen los libros digitales, obviamente, en PDF, que no es lo mismo, pero igual es un libro. Digamos, el soporte, sea papel, sea el teléfono, es un soporte material. Lo importante es el texto. Y si uno lo puede leer ahí, pues lo lee ahí y ya está. Y hoy en día circula, hay muchas posibilidades de acceder a libros que en otras épocas era muy difícil conseguirlos, ¿no? Y bueno, y uno por ahí lo lee. Hay varios que yo he leído porque los he conseguido en PDF y bueno, los he leído así. Y es una herramienta en ese sentido muy útil, ¿no?, de poder leer los libros. Bueno, profe, antes que nada, quiero agradecerle, porque como le digo, realmente para mí es un honor tener a una eminencia como usted en este humilde programa. Le agradezco muchísimo su tiempo. La verdad que estoy muy contento de poder, siempre es un honor poder conversar con usted, profe, y siempre digo, tengo el honor de que la doctora Pinchiroli haya prologueado el libro de Miguel, que también me hizo enamorarme más de la poesía también, como ahora sobre también Miguel Salvat y demás, pero en este caso de Miguel fue algo muy lindo, y me alegra mucho también que le haya gustado. Bueno, muchas gracias, siempre sos muy amable, así que bueno, también me honra, y muchas gracias por la invitación. Si todo esto que hemos conversado le puede servir a alguien, bueno, enhorabuena, ¿no? Así será. Felices de haber podido participar en tu programa. Muchísimas gracias, profe. Bueno, a nuestro público le agradecemos muchísimo,
los exhortamos, los invitamos a darle me gusta, a compartir este video. Y bueno, los invitamos a estar atentos a las nuevas entregas. Muchísimas gracias a todos.